Yo soy José Berreta, presidente de la Regional La Pampa y miembro de comisión directiva. Voy a estar moderando el taller este. Vamos a presentar al ingeniero Daniel Bola, que nos va a hablar de propuestas para el manejo de la hacienda post-incendios. Daniel Bola obtuvo el título de médico veterinario egresado de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Ingresó a la Estación Experimental Agropecuaria INTA Valle Inferior del Río Negro en el año 2004 como profesional adjunto del área de desarrollo rural, para ejercer como extensionista en la especialidad bovina de cría, y coordinó el proyecto regional Desarrollo de Sistemas de Producciones Ganaderos Especializados y Sustentables para la Nor-Patagonia. Actualmente es el coordinador del área de producción animal. Bueno, sistema ya lo conocen, vamos a tener 20-25 minutos de exposición y después haremos las preguntas que creamos necesarias. ¿Daniel? Bueno, muchas gracias, José. En primer lugar, quiero agradecer a Presid por la invitación y bueno, y a ustedes, que no son tantos, pero seguramente son los mejores. Así que, bueno, vamos a... cuando me convocaron para dar esta charla, evidentemente nosotros desde INTA, fundamentalmente las experimentales, que estamos en las zonas donde hay monte, donde hay arbustos, que este verano, ustedes sabrán, hubo muchos incendios, fue noticia en todos los medios, entonces empezamos a escribir varias de las cosas que hacemos y evidentemente el tema cobró bastante interés a nivel nacional. En ese momento estaban en esta zona con las inundaciones y nosotros al oeste y al sur con los fuegos. Bueno, la charla la voy a establecer en 4 ejes. Primero contarles qué es lo que pasó en Río Negro. En realidad yo trabajo en la Estación Experimental Valle Inferior del INTA, que está ubicada en Viedma. Y bueno, desde allí cubrimos toda la región específicamente de la provincia de Río Negro y del partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires. Pero también ustedes saben que estos incendios fueron muy notorios en la provincia de La Pampa y también pueden ocurrir en cualquier provincia fitogeográfica de monte o de espinal, como puede ser la provincia de San Luis, Mendoza y tal vez La Rioja, Catamarca, San Juan y el norte de Córdoba también. Bueno, otro tema que quiero referirme un poquitito a las quemas controladas, que es lo que nosotros venimos proponiendo hace bastante tiempo y tenemos muchos datos sobre lo que hacemos. Después, algunas recomendaciones de qué hacer con los rodeos en el caso de que se nos queme el campo. Y después, por último, una oportunidad que podemos llegar a tener cuando se producen los incendios para volver a recomenzar. Bueno, en primer lugar, les cuento lo que nosotros hacemos desde la experimental. Hace ya 3 años venimos haciendo una recorrida. Si ustedes, lo alcanzan a ver en este mapa, estos puntitos blancos, bueno, recorremos algunas rutas, caminos transitables que tenemos y hacemos una evaluación de cómo está el estado del pastizal. Fundamentalmente, para que se produzca un incendio, tiene que haber mucha cantidad de pasto o de combustible fino, que le llamamos nosotros, para que se pueda provocar el incendio. Si no, es muy difícil que se pueda quemar, o si se prende fuego por alguna causa climática, que generalmente son los rayos, se apagan enseguida. Bueno, nosotros esta es la última recorrida que hicimos en noviembre del 2016 y tenemos evaluaciones de
alrededor de más de 1.000 kilos de materia seca por hectárea de producción. Para que ustedes tengan una idea, en nuestra zona el promedio está entre 250 a 500 kilos de materia seca por hectárea. Así que estábamos duplicando y en algunos casos triplicando la cantidad de pasto que teníamos entre los arbustos. Eso era previsible de que podría desencadenar algún evento como el que ocurrió. Así en general estaba toda la zona, también en la provincia de La Pampa, porque veníamos de muy buenas lluvias de otoño y primavera de ese año, por lo tanto era de esperar que estos hechos ocurrieran. Es decir, tomando todos estos datos, elaboramos un mapa de riesgo que lo cotejamos con el índice verde de imágenes satelitales, que ustedes podrán ver. Todos esos colores más rojos son los lugares de mayor peligrosidad que había, y eso se lo presentamos a otras instituciones de la provincia, fundamentalmente Defensa Civil, en el caso de Río Negro, que son los que trabajan en los incendios. Después, durante los incendios, vamos haciendo un seguimiento de cómo se van produciendo a través de imágenes satelitales que emite la NASA, que son los puntos de calor, y podemos ver hacia dónde se dirigen los incendios, y también esa información se la pasamos permanentemente a aquellos que están trabajando en los incendios, fundamentalmente viendo las direcciones de viento, etcétera, y viendo los puntos de calor uno puede saber hacia dónde se dirige el fuego y tomar alguna medida para poder pararlo, aunque son bastante difíciles. Por último, hacemos un detalle, después que pasó el evento, de toda la superficie quemada, e informamos también a la provincia. Y por último, lo que este año, fundamentalmente lo hicimos, y ya también el año pasado, una recorrida en el mes de marzo para evaluar qué es lo que pasó con esos incendios, a ver cómo están los campos, si se recuperan, si no se recuperan, la intensidad de los incendios, fundamentalmente. Bueno, ese es el trabajo que nosotros hacemos durante los incendios, o antes de que se produzcan los incendios. Muchas veces, por supuesto, no somos escuchados y no se toman las medidas de prevención necesarias para tratar de que si se produce un incendio produzca el menor caos posible. Eso es muy difícil de que seamos escuchados, por lo tanto este año se nos quemaron en Río Negro y el partido de Patagones alrededor de 650.000 hectáreas. Bueno, por otro lado, nosotros venimos sugiriendo hacer quemas controladas. Ustedes, supongo que la mayoría están acá, deben conocer bien los montes y deben saber que es una quema controlada o prescripta. Nosotros estamos convencidos de que si los productores fueran haciendo quemas controladas, cuando llega algún incendio, que la historia de los incendios, bueno, también ya la sabemos, es más o menos cada 15 años se producen periodos de buenas precipitaciones, crecimiento de pasto, un rayo que cae o alguien que tiró un fósforo y se arma el desastre. Si nosotros vamos haciendo quema controlada, podemos prevenir muchas de estas consecuencias, ¿no? Porque en los campos que ya están quemados es mucho más fácil parar un fuego que en un campo que tiene monte. Yo acá les voy a presentar algunos datos de los beneficios que tiene la quema controlada. En el primer cuadrito arriba, nosotros evaluamos acá, son diferentes proyectos, pero hicimos una evaluación de qué pasaba en los campos quemados. Estos campos, ustedes fíjense en la primera fecha, acá lo tengo muy chiquito,
es del 2008. En ese momento estábamos en plena sequía, ustedes recordarán la sequía 2006-2009, y comparábamos que la productividad de campos que ya tenían 5 o 6 años de quemado, estos eran campos que se habían quemado en el año 2000-2001, versus otros que no se habían quemado. Y ustedes fíjense de que la productividad del pasto siempre fue mayor, incluso cuando empezaron las lluvias, la diferencia, digamos, se fue incrementando a favor de los campos quemados. Y en el caso de los arbustos, ustedes fíjense que durante la sequía, en los campos que no habían sido quemados, los arbustos seguían creciendo, aumentando su tamaño. Estos son porcentajes de cobertura. Y en el caso de los campos quemados, estaban, digamos, estables. Posteriormente, con las lluvias, también empiezan a crecer los arbustos, pero con una diferencia bastante importante con respecto a los campos no quemados. Estos son datos de productividad en otro campo, en la chacra experimental de Patagones, en la provincia de Buenos Aires, donde medimos la productividad de 2 rodeos similares, pastoreando superficies similares, en cuanto a los índices de preñez en el primer cuadro y condición corporal. Ustedes fíjense que en las barras azules, que son las de los campos quemados, tenemos una excelente productividad, estamos hablando de siempre arriba del 90%, en cambio en los campos no quemados depende muchísimo de cómo se comportó ese año y tenemos caídas bastante importantes. El otro cuadro se refiere, los puntitos son los kilos promedio de peso al destete, y ustedes fíjense, hay momentos en que los puntos azules le sacan una diferencia de hasta 50 kilos a los terneros de los campos no quemados. Por lo tanto, la productividad por hectárea, estamos hablando de 25 kilos en un campo quemado y de no llegar a 20 kilos en los campos no quemados. Este otro gráfico, esa tabla, habla de la calidad de los pastos. Este es otro proyecto que lo hicimos últimamente y bueno, ustedes pueden ver en la tabla de arriba tenemos datos antes de la quema y donde en febrero, donde está todo el pasto seco. Así que, bueno, la calidad en cuanto a proteínas es muy baja. ¿Y qué pasó en el mes de octubre? Ahí nosotros quemamos a mitad de febrero y cómo era en octubre. Ustedes fíjense la diferencia que hay en el porcentaje de proteínas. Más abajo es un dato del mes de marzo del 2015 y ahí también podemos ver cómo la proteína y la digestibilidad son mejores en los campos quemados. Ahí hay un datito aparte que es también de un tercer tratamiento que hicimos, que rolamos una superficie y bueno, el porcentaje de proteína no varió mucho y mejoró un poco la digestibilidad. Bueno, para las quemas controladas, si quieren después me hacen alguna pregunta si les interesa más, cómo la llevamos adelante, ¿no? Que hay toda una metodología bastante interesante. Bueno, se nos quemó el campo. Nosotros consideramos que hay 3 factores importantes una vez que se nos produjo el disturbio, ya no podemos hacer más nada, pasó el fuego, y así tenemos que evaluar 3 cosas que nos parecen muy importantes. Una, ¿qué disponibilidad de campo nos quedó? Porque generalmente no se quema el 100%. ¿Qué estado financiero tenemos para afrontar estas consecuencias?
y si disponemos de mano de obra o si el productor realmente vive en el campo y puede llevar adelante determinadas acciones. Hoy en nuestra región prácticamente no hay mano de obra, los campos están casi solos, entonces atender los animales, digamos, más puntillosamente, por ejemplo, suplementarlos, es una complicación. En esa imagen en que usted estamos viendo, nosotros le brindamos el servicio al productor que le interese, en el cual podemos ver con un satélite que pasa todos los días y mientras no haya nubes, podemos ver específicamente el campo. Nosotros, como habrán visto en otras imágenes, tenemos todo el catastro de la provincia, así que podemos identificar perfectamente de quiénes son los campos siniestrados. Y en la imagen lo que pueden ver es un campo que se quemó y que era más o menos de 2.500 hectáreas, y nosotros podemos determinar cuáles son realmente las áreas quemadas y cuáles no lo son. Les recuerdo, por si no lo saben, son todos campos muy grandes, de extensiones muy grandes. Los campos más chicos son de 2.500 hectáreas, van hasta 5.000, 10.000, y muchas veces la gente realmente se quema, y si en el centro quedó algo sin quemarse, no es muy fácil saberlo. Entonces es importante este servicio que brindamos, porque el productor puede saber hasta exactamente cuántas hectáreas dispone para seguir manteniendo los animales después del disturbio. Bueno, en base a estas cuestiones hacemos algo muy simple que vendría a asemejarse a un semáforo, donde podemos determinar que, de acuerdo a la superficie, el porcentaje de superficie que se quemó, qué podemos hacer. Y ahí hacemos una serie de recomendaciones de suplementar, de seguir manteniendo la vaca preñada o aquellas que estén con cría chica, hablo. Si ya hay para destetar, sería conveniente destetar. Y bueno, si se pueden retirar del establecimiento los terneros, muchísimo mejor. Y tratar de sacar todas aquellas categorías que son improductivas. Si tenemos algo de recría, si tenemos vacas vacías, aprovechemos ahí, hacemos una ecografía y podemos detectar fácilmente que si tenemos vacas vacías, y también boquear, por supuesto. Y por el otro lado, bueno, en la última columna ustedes ven el grado de financiamiento que requiere cada situación. Cuando se trata del 100% de la superficie quemada, el mejor consejo que podemos dar es, si podemos retirar los animales del campo, mucho mejor. Generalmente en la región no se quema el 100% de los campos, y cuando, como les comentaba, cuando se queman hay mucho pasto, por lo tanto seguramente alguien de la zona puede tener campo para aguantar el tiempo que puede tardar en recuperarse el campo quemado. Que bueno, eso depende mucho de las lluvias, pero podemos hablar de 6, 7, 8 meses, y después podemos retornar. Incluso, como lo veíamos en el gráfico anterior, aumentamos la calidad del campo, aumentamos la productividad del campo, y bueno, si no pagamos el pastoreo podemos devolver el favor manteniendo los animales de la otra persona. Bueno, esos son arreglos. Fundamentalmente en nuestra zona se han dado mucho ese tipo de convenios entre productores. Y algo muy importante, la sociedad, por ejemplo, la sociedad de Río Colorado, la sociedad rural, tiene un feedlot comunitario donde todos los productores, en este caso, podían llevar los terneros para que sean recriados y o engordados en ese lugar. Por supuesto tiene un costo, ¿no? Pero digamos, le facilita una solución rápida a los productores. Bueno,
Nosotros consideramos que es una oportunidad para crecer después del desastre. Los campos generalmente se han llenado mucho de monte, ha crecido mucho el monte, fundamentalmente por malos manejos. Ha habido muchos sobrepastoreos, no últimamente, hablemos de, no sé, desde que la ganadería está presente en nuestra región. Hablemos de 70 o 80 años mínimo. Esa acumulación de malos manejos ha sido que el monte vaya creciendo, le gane al pasto, logre ganar en la competitividad que hay arbustos y pastizales y en general en muchos lugares, fundamentalmente en la zona al menos sur de La Pampa, que es lo que más conozco, se han hecho unos fachinales que últimamente había campos donde no se podía tener más hacienda porque no había más pasto, eran solamente arbustos. Bueno, ¿se acuerdan que yo les conté que hacíamos una recorrida? Esta es una foto de noviembre del 2016 y la foto después en marzo del 2017 cuando hicimos la recorrida. Exactamente el mismo lugar, totalmente quemado. Si ustedes pueden ver acá, lo único que está rebrotando por ahora es el monte. En algunos lugares, en esa época ya había llovido a fin de enero, había llovido algo en febrero, pero en otros lugares, que seguramente debe ser no había caído ningún milímetro. Por lo tanto, lo único que rebrota es el monte. Pero a no desesperarse. Si después llueve en marzo, llueve en abril, en nuestra zona las lluvias fundamentalmente son en el otoño, la mayor cantidad de precipitaciones, por lo tanto se puede esperar de que haya una recuperación de esos campos. Bueno, podemos terminar en situaciones como estas, que esta es la chacra experimental de Patagones. Ustedes fíjense en el pastizal que tenemos ahí tenemos más de 2.500 kilos de materia seca por hectárea. O podemos tener esta otra zona, que este es el fuego que hicimos en el año 2014. Esta foto era casualmente en la primavera fines de la primavera del 2016. Por lo tanto, se puede esperar de que los campos se recuperen y se recuperen bien. Pero también podemos encontrarnos con otras situaciones previas, porque cuando vienen los incendios yo le dije que tenía que haber combustible fino para que se quemen. Pero en aquellos casos donde ya hay mucho matorral, mucho arbusto achaparrado que ha cubierto el suelo, cuando vienen estos grandes incendios, que seguramente están acompañados por vientos, generalmente, y mucho calor, porque se producen generalmente para las fiestas, así que temperaturas cercanas a los 40 grados, se queman igual, se llegan a quemar igual. Ahora, de esos campos, tanto de la foto de arriba como la de abajo, no esperemos una gran recuperación, porque realmente no había nada antes. Va a ser bastante difícil de que vaya a haber mucho después, tal vez algo, pero no mucho. Entonces, para esos casos, nosotros aconsejamos utilizar esta herramienta. Por ejemplo, el rolo. ¿Todos lo conocen a los rolos? Bueno, el rolo tiene la ventaja, lo podemos pasar sobre este monte si queremos, pero cuando ya está quemado es muchísimo más barato, es mucho más rápido. Entonces, nosotros los pasamos, como en el caso de la foto de arriba, y ustedes fíjense en abajo, un campo donde no había ningún pasto, pero cómo va rompiendo el suelo, y es muy probable que semilla que esté allí abajo pueda resurgir. Disculpen que por ahí yo hablo con términos no muy agronómicos. Acá hay varios chicos que conozco que son de agronomía, pero soy veterinario y ustedes sabrán disculparme.
Bueno, también otras recomendaciones que estamos haciendo para esto, para después del fuego. Bueno, como hoy les decía, estamos hablando de grandes extensiones. Muchas veces no tenemos las suficientes divisiones donde se puedan manejar los campos, donde se puedan hacer un sistema de rotaciones y descansos de los potreros. Entonces es una buena oportunidad para poder abrir picadas. Es muy fácil voltear el monte cuando está quemado y así poder establecer alambrados eléctricos, por ejemplo, que sería algo rápido y que lo podemos manejar. También otro problema que generalmente tenemos son escasez de agua, no por la abundancia, sino por la mala ubicación que tienen generalmente las aguadas. Entonces, también acá se nos da una oportunidad, como abriendo una picada podemos llevar agua a otro lugar del campo. Y por último, de esto no tenemos mucha experiencia. Este año estamos arrancando con algunos productores que estaban interesados para hacer algún tipo de siembra, que se podría hacer con el mismo rolo. Incluso en uno lo hicimos al voleo. Allá no tenemos aviones, no hay experiencia de agricultura, no tenemos aviones para poder tirar la semilla. Y después, pasando 2 tractores con una cadena, podemos ir tapando esa semilla que se fue tirando. Bueno, todavía no les puedo contar absolutamente nada de esto porque estamos recién en los albores. Pero creemos que sería una buena oportunidad para este tipo de campos, donde las probabilidades de recuperación del pastizal son bastante pocas. También, aparte del agropiro, una idea fue incorporar algo de vicia. En realidad no sabemos qué puede pasar. Sí hay muchas experiencias hechas, fundamentalmente en el partido de Patagones y en algún campo cercano a Viedma, que son campos cercanos al mar, donde se hace agricultura, fundamentalmente todo lo que es verdeo. Y bueno, ahora han hecho algunas experiencias sembrando agropiro y han andado bastante bien. Así que, bueno, suponemos que en los lugares de monte también puede llegar a andar bien. Les recuerdo, creo que se los dije, las lluvias ahí van de 300 a 500 milímetros, por lo tanto no podemos aspirar a mucho, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias, Daniel. ¿Alguna pregunta? Yo te voy a hacer una primero para empezar. En el caso de que después de un incendio tenga la posibilidad de que te quede la hacienda adentro, no sacarla, no mover por dificultad, la suplementación, desde ya que va a ser con lo que se pueda y que haya, pero ¿qué recomendás vos por ahí que va a ser más conveniente para esa vaca de cría suplementar con qué? Bueno, un poquitito les cuento qué pasó en Río Negro. La provincia de Río Negro, como todos los gobiernos, siempre, bueno, se actúa después del hecho y se sale, igual que los bomberos cuando se está quemando el campo, a tratar de apagar algo. Y en este caso lo que hicieron, consiguieron mucha cantidad de pasto, tanto en fardos como en rollo, lo distribuyeron en las sociedades rurales y de allí lo podían llevar a los productores. Pero la idea fue, que me pareció muy buena, fue para aquellos casos donde tenían mucha superficie quemada, más del 70%, y que, digamos, hasta que puedan reunir toda la hacienda, puedan conseguir dónde llevarla, cómo trasladarla y demás, tengan el pasto suficiente para aguantar. Con esto les digo que el pasto no sería lo ideal, porque primero que es muy costoso para trasladarlo,
se desperdicia muchísimo al entregarlo, porque generalmente en los establecimientos ganaderos de cría no se está preparado para hacer suplementaciones y mucho menos con pastos, entonces no hay canastos, se ponen en cualquier lugar y hay mucho desperdicio. Lo ideal es tratar de usar algún grano. Allá se consiguen granos fundamentalmente de la zona de La Pampa y de Buenos Aires a un precio, bueno, el precio de mercado, y eso facilitaría mucho las cosas, porque construir comederos no es tan difícil, tener algún corral donde podemos sacar un alambre y poner los comederos del otro lado del corral y que los animales puedan comer. Todo eso es factible de hacerlo. Recuerden lo que les dije, fundamentalmente que contar con el financiamiento necesario y con la mano de obra. Pero fundamentalmente nosotros lo que aconsejamos es el grano acompañado con los aditivos que hoy están en el mercado, con monensina, proteínas, minerales, vitaminas. Bueno, sigo yo con otras, ya bueno. que no hay, tengo unas dudas. Después de estos rolados que ustedes están probando ahora con Agropiro y Vicia, ¿no está la posibilidad de probar con pasto llorón? Desde ya que las latitudes son distintas, pero pasto llorón, digitaria, que los requerimientos de humedad son menores y bueno, por ahí podría lograrse una mejor implantación. Sí, bueno, yo me limité a hablar exclusivamente de la provincia de Río Negro, que es lo que conozco, o lo que más conozco. Y sí, esta situación que vos me planteás, José, se podría dar muy bien en otros ambientes. Norte de La Pampa, sur de San Luis, donde las precipitaciones tal vez sean iguales que las que tenemos nosotros, pero ocurren en otro momento, que se producen casualmente en los momentos que estos cultivos requieren agua para implantarse y para mantenerse. En nuestra zona hubo varias experiencias con llorón. Ustedes saben, es muy difícil la implantación del cultivo, pero aquellos que tuvieron éxito no duraron mucho tiempo. 2, 3, 4 años lo sumo, donde vino un verano muy riguroso, donde faltaron lluvias allá por noviembre, diciembre, se secaron y se perdieron literalmente. Nosotros, para nuestra región, está mucho mejor aquellos cultivos que son más bien otoño-invernales o que requieren mayor cantidad de agua en esos momentos. Por lo tanto, aspiramos a tener un mayor éxito con el cultivo. Pero no descarto lo del llorón, ya digo, para otras zonas donde este tipo de especies, como la digitaria u otras, andan perfectamente bien. ¿Cuál es el momento ideal para quemar? Bueno, nosotros, hay muchos trabajos hechos, fundamentalmente de un equipo de la Universidad del Sur, que hay que ver bien, fundamentalmente basarse en las condiciones climáticas. Para nuestra zona, en los momentos ideales se estarían dando entre febrero, digamos mitad de febrero a mitad de marzo. Generalmente en marzo suele ser tarde, porque nos ha pasado en algunos ensayos decir, bueno, vamos a quemar en marzo para asegurarnos y achicar el mayor riesgo posible, y resulta que nos llueve muy bien a fines de febrero, el campo se puso verde y por más fósforo que le tires, no se prende. Nosotros en esa experiencia que hicimos
y en la chacra de Patagones, siempre quemamos más o menos entre el 10 y el 20 de febrero. En ese momento ya las temperaturas no son tan altas, generalmente es un mes donde no hay muchos vientos en aquella zona. De todas maneras, hoy dentro de los pronósticos climáticos lo más certero que tenemos es el viento. Uno lo puede solicitar a algún pronosticador. El WinGuru nomás es muy preciso. Por lo tanto, nosotros si sabemos que vamos a tener más de 10 kilómetros por hora de viento, no prendemos, porque las posibilidades que se te escapen el fuego, por más picadas que tenga, ancho de picadas, a veces son muy difíciles de parar. Pero bueno, teniendo baja velocidad de viento, sabiendo que esos días ya son un poquito más largos, donde la temperatura es menor, donde si prendemos, supongamos al mediodía, aunque pueda hacer mucho calor, a la noche tenemos bastante tiempo como para poder aplacarlo y bueno, haciendo todas también las medidas de prevención previa en cuanto a tener las picadas bien construidas, que sean lo más ancho posible. Nosotros hablamos de por lo menos más de 10 metros de picadas. Y bueno, con eso hasta ahora en todas las experiencias que hemos hecho, los fuegos no se nos escaparon. ¿Tienen experiencia después, generalmente cuando se producen los fuegos hay combustible, hay pasto? Entonces generalmente el estado corporal de las vacas es bueno. Exactamente. Ante la imposibilidad de poder moverlas, las vacas, de llevarlas, ¿tienen experiencia? ¿Qué tiempo pueden aguantar las vacas manteniéndose en un campo quemado o rastrojeando alguna cosita? Bueno, yo cuando me preguntaste lo de suplementación, olvidé decir algo, dije grano. Bueno, ustedes saben, con grano solamente no los vamos a sostener fundamentalmente a las vacas. Pero siempre tienen una posibilidad de ramoneo. Ustedes vieron una de las fotos, lo primero que se pone verde, aunque sea, es el monte. Ese monte está muy tierno. Generalmente los animales no lo comen, pero si no hay otra cosa, lo pueden ramonear, como decimos nosotros, y pueden aprovecharlo. En el caso que vos me preguntás, yo fundamentalmente no lo aconsejo. ¿Por qué? Porque esto fue como en la época de la sequía. Vamos a estoquear granos y vamos a aguantar. Ahora, ¿cuánto tiempo? Si yo tuviese la bola de cristal, lamentablemente los pronósticos de las lluvias no son muy certeros. Puede haber alguna tendencia, pero puede que le caigan al vecino y a nosotros no. Entonces, si no tenemos lluvia, no vamos a tener recuperación del campo. ¿Eso cuánto puede llegar a ocurrir? Es muy difícil predecirlo. Y por el otro lado, para una buena recuperación del campo quemado, es preferible dejarlo solo, al menos ese otoño, para que el rebrote que se produzca se arraigue bien, y seguramente después, fin de invierno y primavera, vamos a tener mucho pasto como para poder volver. Es cierto que muchas veces es complejo trasladar los animales. Hay que mover, fundamentalmente si hay vacas, si hay crías, muchos camiones. No es sencillo. Tenemos que saber bien a dónde vamos, si hay otra hacienda. Si nosotros tenemos una excelente sanidad del rodeo, bueno, mezclado con otros animales, después lo que vuelve no sabemos qué es lo que puede pasar. Así que conozco algunas experiencias de algunos amigos que decidieron aguantar y tuvieron suerte, les fue bien, pudieron, digamos, suplementar todo el rodeo. Si bien las vacas perdieron algo de condición corporal, hoy ya están pastoreando
todos los rebrotes que vinieron después del incendio, y realmente por suerte les está yendo bien. Pero bueno, en esto no hay una receta única. Es una cuestión de observación, de consultar si tienen algún profesional que los pueda asesorar. De última, si quieren recurrir al INTA, también lo pueden hacer. Pero es bueno poder charlarlo con otros para no tomar decisiones ni apresuradas ni equivocadas, porque las pérdidas, lamentablemente, ya en el incendio son importantes, porque hay pérdidas de alambrado, seguramente, así que, bueno, seguir perdiendo animales ya sería bastante triste, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Qué nivel de producción tiene la chacra experimental? En la chacra experimental, bueno, yo te hablaba de 24 kilos por hectárea, 24 hasta 25 kilos por hectárea hemos medido. Este año medimos 25 kilos por hectárea en un campo rolado y en un quemado. De cría, sí, exclusivamente cría. Nosotros, bueno, pero la producción promedio de la región, estamos hablando entre 9 y 12, 15 kilos en algunos lugares. Depende mucho del tipo de cambio, que está dado fundamentalmente por la lluvia, ¿no? Pero en nuestra región estamos hablando de ese rango, entre 9 y 15 kilos de kilos de carne por hectárea de ternero. Estamos hablando siempre de ternero. Ahí, en este caso, no es un balance, digamos, un resultado físico con inventario y demás, porque teníamos constantemente la misma cantidad de animales en los dos rodeos. Entonces no había incorporación de nuevos animales. Incluso cuando separamos los rodeos, miramos muy bien de equilibrar el tamaño de las vacas con su peso y demás. Entonces, digamos, podíamos comparar bien si había realmente diferencias de producción. Se pueden incrementar. Nosotros estamos convencidos que se pueden incorporar tecnologías. Una de las fallas fundamentales que tenemos nosotros en aquella región es la nutrición animal. Ustedes, si vieron el dato que puse antes del quemado de febrero de 2014, el porcentaje de proteína no llegaba a un 4%. Por lo tanto, eso es muy deficitario hasta para una vaca de cría, aunque ya la hayamos destetado. Entonces, me parece que en ese punto hay que trabajar mucho en este tipo de campo. Hoy recordemos que la cría fundamentalmente se desplazó mucho a las zonas áridas y semiáridas, y los índices de productividad, cuando uno lo ve a nivel país, las estadísticas que dicen 60%. Y estamos ahí. Puede ser que lleguemos algún año al 65, pero al otro bajamos al 55. Así que estamos siempre en ese promedio. Y uno de los grandes problemas es la nutrición de los animales, la mala alimentación que tienen esos rodeos, no durante todo el año, pero sí tal vez en algunos periodos donde habría que suplementarlos para complementar el pastizal natural. Nosotros ahí estamos trabajando alrededor, te lo voy a expresar, en una vaca, en este campo era una vaca cada 7 hectáreas. Pero bueno, es un campo que está muy dividido, donde manejamos la rotación, midiendo la disponibilidad forrajera antes que ingresen los animales al potrero, calculamos los días que pueden estar en pastoreo y hacemos observaciones, por supuesto. Más o menos ya le hemos tomado la mano a las mediciones y nos da con bastante exactitud, y vamos haciendo rotaciones. Pero en este caso eran rotaciones, cada rodeo tenía 8 potreros disponibles para rotar, así que los paseábamos bastante durante el año. Bueno, llegamos al final. Daniel, muchísimas gracias por tu exposición. Le damos un fuerte aplauso.
Muchas gracias a todos.